Tecnología Productiva es presentado por Personal, la fibra óptica más rápida del país. La tecnología de la información y comunicación es fundamental para el desarrollo de la producción familiar y ya no es un conjunto de herramientas lejanas. De forma paulatina se integró a las faenas diarias de las chacras y granjas de los países de Sudamérica. La pandemia ayudó a acelerar el aprendizaje para el uso de estas tecnologías y sobre eso habló Fernando López, productor familiar del sur de Uruguay y vicepresidente del Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario en representación de productores. La agricultura familiar en Uruguay, como ya se había mencionado, hace prácticamente parte de todos los sistemas productivos y de las cadenas agroindustriales, salvo el arroz, y con diferente participación en los rubros, pero donde ponemos foco que la inmensa mayoría de los agricultores familiares de Uruguay están en el sector de la ganadería, básicamente en la ganadería de cría, y tanto ovina como bovina, y representa más del 60% de los agricultores familiares. Con ese foco de criadores básicamente, y esta realidad se da en toda nuestra región, no solamente en Uruguay. En todos los casos, como decíamos que en todos los rubros de la agricultura familiar está presente, y son la mayoría de las unidades de producción, entendemos que la información de acceso a las TICs por parte de la agricultura familiar son un factor muy importante para mejorar el desarrollo productivo y económico de nuestras unidades de producción. Quizás la importancia de las TIC se reconozca con mayor claridad, sobre todo cuando hablamos de las predicciones meteorológicas, sobre todo las de corto, las de mediano plazo, y sobre todo reconociendo los avances que se han dado en los últimos tiempos para desarrollar modelos de predicción con mayor precisión. Sobre todo también mejorando la comunicación por varias vías de comunicación alternativas que se han desarrollado, y de alguna manera esto ha ido contribuyendo a una mejora en las medidas para prevenir o en otros casos correctivas en las distintas fases de la producción. También vale decir que el manejo de la información en base de datos sobre estos asuntos respalda algo clave para la agricultura familiar, que es el desarrollo de los seguros agrícolas, indispensable para la agricultura familiar, y que deberá seguir manejando, y donde creemos que el disponer de mejores coberturas para atender los efectos diversos de los eventos climáticos y mejorar la resiliencia de la agricultura familiar, en particular en la ganadería, es muy importante. Era impensable hace unos años, por ejemplo, vecino, cerca de acá. A veces cuando hablamos del tiempo, y le hablo de las previsiones del INUMET, que es el Instituto de Meteorología de Uruguay, el hombre se basa en el Instituto de Noruega, porque dice que parece que según él tiene mayor precisión, cosa que en productor familiar hace unos años era impensable que pudiéramos hablar de estas cosas. Esto lo digo como un ejemplo así específico de qué estamos hablando cuando hablamos de la mejora de la calidad de la información y en tiempo real. También así hay que señalar que el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real, aprovechando las redes celulares, incluso el tema de los audios y audiovisual, ha significado un aporte considerable para la transparencia, por ejemplo, en el caso de los mercados, y de alguna manera mejorar o tratar de mejorar los efectos de la intermediación en las cadenas de valor. También hemos visto que van llegando aportes desde las TICs en dirección de
de temas para la producción, como puede ser la gestión del agua, también lo que puede ser suelo, sanidad, para los procesos de cosecha, post cosecha, certificación, trazabilidad, como recién se presentaba desde INEA, y donde también para la agricultura familiar esto puede ser un diferencial en cuanto a poder darle un valor agregado a la producción, teniendo con estas herramientas, por ejemplo, aspectos vinculados a la trazabilidad, pero también carne natural, pueden ser productos ecológicos, georreferenciamiento de la oferta, etc. También hay que mencionar que el aporte de las TIC es muy importante, sobre todo cada vez más al momento de la toma de decisiones. En el caso, por ejemplo, de la compra de equipamiento o insumos, donde hay mayor acceso a la información en forma virtual. Otro punto que quizás está menos desarrollado, pero entendemos que va en vía de expansión, son todos los sistemas para poder pagar, cobrar, las redes de cobranza. En el marco de la pandemia se aceleró la expansión de las capacidades de TICs, aprovechando la virtualidad. En su mayoría se realizaron capacitaciones y extensión. Venimos trabajando en lo que son las capacitaciones virtuales, tanto en cooperativismo, asociativismo, formación de líderes, que es una modalidad que llegó para quedarse, que nunca va a sustituir la presencialidad, pero que apoya a potenciar esta herramienta y sobre todo pensando en que es una mejor forma de atender las necesidades crecientes, sobre todo de la agricultura familiar, y que también contribuye a cortar algunas de las brechas tecnológicas que muchas veces identifican a la producción familiar con una dificultad. Hay otros temas de la lucha tecnológica que no se puede acortar por las TIC, pero sí se tiene que atender como foco para la innovación de la agricultura familiar. Orientar las inversiones en herramientas digitales para los países en desarrollo es uno de los desafíos más grandes que enfrenta el sector productivo. En América, los países están bastante bien preparados para implementarlas con un nivel medio de vulnerabilidad, afirmó el experto Walter Bargen de la Universidad Columbia de Nueva York. Mencionó que también existen países como Paraguay, Bolivia o Nicaragua que se ubican en niveles parecidos a los de África, con vulnerabilidad mayor o absoluta. Las perspectivas de la transformación digital en la producción agropecuaria fueron presentadas por el referente de la academia. Si uno le pregunta a cualquier persona del sector agropecuario de cualquier país del mundo si le parece interesante avanzar en sistemas digitales para el sector agropecuario, todos van a decir que sí. Y no es de ahora, hace tiempo que están diciendo que sí. El desafío es cómo lo hacemos en forma concreta. Yo quisiera presentarles una de las cosas concretas que están pasando en el mundo y que puede constituir una oportunidad. Y el contexto de esa oportunidad concreta está relacionado con la Comisión Global sobre Adaptación. Esto rápidamente lo que pasó fue que hace unos años la comunidad se dio cuenta que en el tema mitigación, o sea, reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, ha avanzado bastante bien, las energías renovables siguen creciendo, pero también se dieron cuenta que si queremos avanzar en el desarrollo sostenible de países en vía de desarrollo,
hay que considerar la adaptación. El cambio climático es una realidad de la cual no vamos a zafar, y entonces cualquier plan de desarrollo debe incluir la contemplación de cómo adaptarnos a un clima variable y cambiante. Y para eso se desarrolla esta comisión, con gente de muy alto nivel: Ban Ki-moon, Bill Gates, Kristalina Georgieva, y 35 comisionados, entre los cuales hay algunas figuras de América Latina y el Caribe preponderantes. Y yo lo que les quiero recalcar es que esta comisión se planteó avanzar en forma concreta, no ser una comisión que está pensando cómo hacer cosas, sino ser una comisión que lidere en cómo hacerlas. Y una de las primeras cosas que se plantearon fue cómo avanzamos justamente en sistemas digitales para el sector agropecuario. Ahora, ¿qué son estas DICAs? Es el acrónimo para Digital Climate Advisory Services, que son herramientas, plataformas, actividades que integran información climática en el proceso de toma de decisiones en el sector agropecuario, con el fin de ayudar a adaptarse a este clima variable y cambiante. Y esos servicios pueden ser desde aplicaciones en celulares hasta cosas que se transmiten por radio, plataformas online, y también boletines impresos para los lugares donde no se llega, que incluyen información climática y dirigida a servicios de extensión. Ahora, el nombre en español que me parece más cercano es Sistemas Digitales de Asesoramiento Climático. Pero una cosa que yo creo que es importante para esta reunión es que, si bien esto está hablando de asesoramiento climático, una de las cosas que se hizo en este trabajo que ahora les voy a presentar, en cómo avanzar concretamente en sistemas digitales, una de las conclusiones es que los mejores potenciales para este tipo de sistemas de asesoramiento digital se encuentran cuando esos sistemas están empaquetados en servicios más generales. O sea, de nada sirve dar información solamente sobre el clima, sino que es mucho más efectivo cuando esa información se conecta a cosas que tienen que ver con uso de fertilizantes, pesticidas, detección de enfermedades, manejo de los cultivos, manejo del ganado, etc. Entonces, yo lo que les pido es que, si bien el nombre de esto tiene la palabra clima, piensen en esto como sistemas de asesoramiento digital para el sector agropecuario. Una cosa que yo creo que es muy importante y que lo hace muy concreto es que cuando la Comisión Global de Adaptación encargó la realización de este mapa de rutas, de cómo avanzar en estos sistemas digitales, les pidió a instituciones bien variables, o sea, al instituto donde yo trabajo, de la Universidad de Columbia, al World Resource Institute, pero fíjense que también le pidió al World Business Council of Sustainable Development, o sea, este es el consejo que integra el sector privado en el mundo. Y también le pidió que participara una agencia importante de Naciones Unidas y al centro, que es quien está coordinando las actividades en la comisión. Y el objetivo de este mapa de rutas fue: ¿cómo hacemos para que estos sistemas digitales alcancen a los más vulnerables, alcancen por lo menos a 300 millones de pequeños productores en los próximos 10 años? Ya les comenté lo que son estas DICAs, y el proceso de generar este mapa de ruta fue bastante desafiante. Se consultaron a más de 150 personas de más de 25 organizaciones y se trabajaron en 3 grupos de trabajo. Uno, sobre todo orientado en calidad de datos y en gobernanza, otro en equidad y otro en sostenibilidad financiera. ¿Qué es lo que tiene este mapa de rutas? Y yo les recomiendo fuertemente que lo lean, vale la pena. Tiene básicamente 3 cosas. Por un lado, estima cuál es la cantidad de inversión a nivel global necesaria en los próximos 10 años para avanzar en estos sistemas digitales. Después define 6 principios para buenas prácticas: calidad de datos, equidad, sostenibilidad financiera, co-creación, responsabilidad y transparencia y escalabilidad.
Y finalmente da una primera guía de cómo dirigir esa inversión, que yo les voy a comentar ahora un poco más. Yo recalco que esto es un mapa de rutas para establecer estos sistemas digitales en los próximos 10 años, en los cuales que está dirigido a gobiernos, donantes y sector privado. Por eso recalco que yo creo que esto es de verdad una oportunidad muy concreta en la cual tenemos que aprovechar. Y también me voy a referir a eso un poco más adelante. El documento incluye descripciones de esas buenas prácticas, qué principios seguir. Yo no voy a hablar de estos principios, simplemente les digo que para cada uno de esos principios se define, digamos, lo que es un bottom line, una gran conclusión, y para cada uno de ellos se plantean actividades concretas. No voy a entrar en detalle, les recomiendo que los lean. Para cada una de las prácticas, para responsabilidad y transparencia, para equidad, para lo fundamental que es que esto sea co-creado, recién lo decía Fernando López, la importancia de la co-creación, la importancia de considerar la sostenibilidad financiera, que estos sistemas no dependan de que hayan donantes, porque eso no es indefinido, sino que encontrar un modelo de negocio que permita que esto sea autosustentable. Y después el tema de escalabilidad. Disculpen que vaya rápido, pero sé que tenemos poco tiempo y prefiero detenerme en un par de cosas que creo que son más interesantes para esta reunión. Por tercera vez les recomiendo que lean ese documento. Es un mapa de ruta muy concreto, muy práctico y que creo que va a informar mucho lo que va a pasar en los próximos 10 años. Ahora, estos principios de buenas prácticas están orientados a definir cómo lo hacemos. Pero una cosa inmediatamente necesaria es decir, bueno, pero ¿qué nivel de inversión necesitamos en los próximos 10 años para alcanzar por lo menos a 300 millones de pequeños productores con estos sistemas digitales? Y el número a que llega el estudio son $7.000 millones en los próximos 10 años. El estudio también hizo una revisión exhaustiva de este tipo de inversiones en el mundo y encontró qué tipo de retornos económicos tiene esa inversión. Y entonces encontró cosas como que la relación costo-retorno de este tipo de inversión es 1,24, que hay beneficios por aumentos en la productividad de cultivos de un 30%, que hay beneficios en el ingreso al productor, que en promedio son 25%, aumentos debido al uso más eficiente de recursos y aumentos en el PBI de los distintos países. Entonces, de vuelta, el documento no solo estima cuál es la inversión, sino que además ya le propone a los posibles inversores y a los gobiernos cuál es la tasa de retorno que se puede esperar en este tipo de inversión, cosa que es clave. Eso lo que concluye es que precisamos multiplicar por 4 lo que se ha venido invirtiendo en los últimos años. Y sobre todo focalizar en los más vulnerables y en los que tienen menos acceso a recursos. Ahora, eso nos dice qué nivel de financiamiento se necesita, qué nivel de inversión. La segunda pregunta clave para ser concreto y avanzar en forma segura es cómo hacemos para orientar esa inversión, cómo hacemos para invertirlo en los diferentes países del mundo. Y entonces el trabajo lo que hace es definir una matriz que está acá abajo, en la que mide dos cosas. ¿Qué tan prontos están los países para implementar instrumentos digitales, herramientas digitales? ¿Y qué tan vulnerables son los países a la variabilidad climática? Y entonces hay situaciones en las cuales los países son muy vulnerables y además están muy poco preparados para implementar herramientas, plataformas digitales, y en el otro extremo países que son poco vulnerables y están muy capacitados para implementar desarrollos digitales. Es posible
que se atraiga pocas inversiones en países que no están preparados para desarrollar las TIC y mayores oportunidades de inversión en donde no son necesarias, dijo Bargen al analizar el escenario global de integración de tecnología a la producción. Estas presentaciones se realizaron durante el taller virtual Ganadería Sostenible con herramientas digitales e inteligencia artificial impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agraria, IICA. Tecnología Productiva fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida del país.